Dios no existe, muchachos. Ese es un cuento de clérigos desvergonzados, inventado para sus fines, abusando de la credulidad del rebaño, de curas católicos, pastores protestantes, popes ortodoxos, rabinos judíos, ayatolas musulmanes. Por Dios entendemos fundamentalmente dos cosas: el creador del universo y el ser de la infinita bondad. ¿Y quién dijo que el universo lo tenían que crear? Para empezar, ni siquiera sabemos qué es el universo. Estrellas de protones, materia oscura, agujeros negros. De eso nos hablan últimamente los astrofísicos que tienen el telescopio Hubble y que cada vez que hablan nos aterrorizan. ¿Qué miedo le voy a tener yo al infierno? Miedo le tengo a un agujero negro que me trague. Y el ser de la infinita bondad, el que nos manda las hambrunas, los terremotos, los maremotos, la enfermedad, la vejez, la muerte. ¿Qué tal que no fuera bueno? ¿Cómo nos iría? Y Cristo, su Hijo, ¿era bueno o era malo? Por sus frutos los conoceréis, dijo él en los evangelios. Pues por sus frutos lo voy a conocer y lo voy a medir con su propio rasero. A un endemoniado de Gadara o de Gerasa, dos de las 10 ciudades de la Decápolis de lengua griega que estaban en las inmediaciones del mar de Galilea, le saca los demonios a un endemoniado y se los pasa a una piara de cerdos que enloquecidos corren a ahogarse al mar. ¿Y por qué no esfumó los demonios en el aire en vez de pasárselos a unos pobres animales que ningún mal le habían hecho y que eran obra de su papá, el Padre Eterno? ¿Y les pagó acaso a los porqueros el exorcista el daño que les hizo matándoles a sus animales? Ni un denario. Llegaban, hacía el mal y se iba. Era un loco rabioso. A los mercaderes del templo los sacó con un látigo enfurecido porque estaban vendiendo sus mercancías. Y si no quería que las vendiera, ¿por qué no le pidió a su papá el Padre Eterno que los hiciera ricos para que no tuvieran que salir a vender cosas? Y mandaba decir con los fariseos, ir y decirle a Herodes Antipas el tetrarca, ir y decirle a ese zorro que yo curo enfermos y expulso demonios. Y a los fariseos los llamaba serpientes, raza de víboras. El Hijo de Dios insultando con nombres de animales como cualquier Lenin o como cualquier Fidel Castro. Y decía, no les echéis las cosas santas a los perros, ni vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y revolviéndose os despedacen. Yo hasta ahora, con todo lo que he vivido, no he visto a ningún cerdo despedazando a un ser humano. A los que sí he visto es a los seres humanos acuchillando a los cerdos. Allá, en mi niñez, en mi lejana Colombia, el 24 de diciembre, día de la Navidad, para celebrar con ese ritual monstruoso mis terribles paisanos la venida a este mundo del Niño Dios. Todavía me siguen resonando en el alma los aullidos de ese pobre animal. Me lo borrará de mi alma la muerte. Y decía, no está bien darles el pan de los hijos a los perros,
como yo no tengo hijos, en eso sí soy como él, que no se reprodujo. ¿Y por qué tiene que tener Dios un hijo? Yahvé, el Dios de los judíos, no lo tiene, no lo tuvo. Ni Alá, el Dios de los musulmanes. Por eso el judaísmo y el mahometismo son religiones monoteístas, palabra que significa que solo tienen un Dios. El cristianismo dice también que él solo tiene uno, pero no, tiene tres, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres en uno, como el detergente. El cristianismo es un triteísmo monoestúpido. ¿Y Cristo existió o no existió? ¿Cuál de todos? Si les puedo decir 17, aquí les van. El Cristo de los ebionitas, el Cristo de los elquesaitas, el Cristo de los docetistas, el Cristo de los adopcionistas, el Cristo de los judaizantes, el Cristo de los gnósticos, el Cristo de los valentinianos, el Cristo de los arpocracianos, el Cristo de los simonianos, el Cristo de Carpócrates, el Cristo de Cerinto, el Cristo de Marción, más los tres Cristos de la secta que se llamó entonces católica, palabra que ha conservado para designarse a sí mismo hasta ahora la Iglesia de Roma, católica, que significa universal. Los tres Cristos, que son los de los evangelios sinópticos de Marcos, Mateo y Lucas, el Evangelio de Juan y el de las epístolas de Pablo. Esos eran los que había en el año 180, cuando el filósofo pagano Celso escribió en griego su libro Aletes Logos, la palabra verdadera contra el cristianismo. El libro lo destruyó la Iglesia, pero nos quedó de él la refutación que hizo 70 años después, también en griego, el padre de la Iglesia Orígenes, la pretendida refutación. De ese libro quedan para mí dos cosas muy claras: que el cristianismo no era homogéneo, era heterogéneo, era un conjunto de sectas y estaban peleadas todos contra todos, como hoy siguen peleados los católicos con los protestantes en Irlanda del Norte, en una guerra muerte que se arrastra desde hace siglos. Y segundo, que el cristianismo no era original, era una mitología más, como todas las que venían desde el pasado, sin ninguna originalidad. Y así es. El cristianismo es un invento de Roma, centro del imperio y del mundo helenizado. Y lo hizo el Cristo juntando el que tenemos ahora, el que nos queda, juntando rasgos tomados de todos los dioses y redentores del mundo antiguo, de Atis de Frigia, de Dionisos de Grecia, de Osiris y Horus de Egipto, de Mitra y Zaratustra de Persia, de Krishna de la India, de Buda de Nepal. Pero Cristo encarnado no ha habido ninguno. Y estas sectas de que estoy hablando son posteriores al año 100. Y antes del año 100 no está la palabra cristianos ni la palabra Cristo. El cristianismo es un fenómeno posterior al año 100. En el año 310, la secta que se llamó católica se montó al carro del poder del emperador Constantino, un genocida, y se convirtió en la religión del imperio. Exterminó las restantes sectas cristianas y todos los cultos y religiones del imperio que venían de la antigüedad. La única que quedó y que quedó hasta ahora fue el judaísmo. Se montó al carro del poder con los tres Cristos, distintísimos porque son distintísimos los tres, y esos son los que tenemos ahora. Los cerdos, que son puercos, que son sucios y que viven en chiqueros, claro, porque ahí los encierran.
enciérrenme en la Capilla Sistina a los 110 cardenales que con la inspiración del Espíritu Santo acaban de elegir a Bergoglio Papa y les impiden entrar a los inodoros a ver en qué la dejan. En el chiquero más puerco del planeta Tierra. ¿Y para qué está esta entelequia alada? Para inspirar a los purpurados. Y si los inspira, entonces, ¿por qué se necesitan varias votaciones? Y que se tardan días, semanas, meses y a veces años, como ese cónclave de 1294 que estuvo trabado durante 2 años y 3 meses, porque los 12 cardenales electores no se ponían de acuerdo, divididos como estaban por intereses mundanos y fidelidades familiares, 6 con la familia de los Orsini y 6 con la familia de los Corona. ¿Y el Espíritu Santo dónde estaba? En tanto, ¿estaba de vacaciones o qué? Que dejó el cónclave a la deriva. De los 266 papas que enumera el anuario pontificio contando al de ahora, 10 reinaron menos de 33 días. ¿Qué es lo que alcanzó a reinar Albino Luciani o Juan Pablo I, el Papa de nuestro tiempo? Se le paró el corazón y se fue a la eternidad en sus pañales pontificios. Se lo pararon con un hipotensor. Pero el récord de Papa breve lo tiene Giambattista Castaña o Urbano VII, que no alcanzó a llegar a la coronación. Saliendo del cónclave, enfermó y a los 12 días el Altísimo lo llamó a rendir cuentas. Cuentas de la fortunita que amasó como inquisidor general del Santo Oficio, quedándose con los bienes de sus víctimas. ¿No se les hace a ustedes que elegir un papa para 12 días es un despropósito? ¿No será que a la paloma del Espíritu Santo se le enloqueció la brújula? 100 años después de Celso, el filósofo Porfirio escribió también en griego su libro Catacristianón contra los cristianos. Del libro de Porfirio como del libro de Celso no nos quedan sino pasajes de sus refutadores. El refutador de Celso es un oscuro obispo, Magnesius Magnes, que escribió 200 años después, porque la secta católica triunfante destruyó todos los documentos de la antigüedad. Porfirio tenía un desprecio inmenso por el cristianismo y decía que los evangelios estaban escritos en griego de mercado. Y así es, están escritos en el griego de la Koiné, o en el griego común, que era el que se hablaba en la secta en la cuenca del Mediterráneo. A Porfirio lo adoptó la Iglesia porque era un filósofo que escribió sobre las categorías aristotélicas, y como la filosofía de la Iglesia está basada en Aristóteles, esto de la escolástica y el tomismo, lo han considerado un filósofo importante. Lo que la Iglesia nos dice es de ese libro que escribió Porfirio contra la secta cristiana, y que escribió otro libro más, La abstinencia de la carne de los animales. De ese sí queda mucho. De todo el mundo antiguo yo busco quién coincide conmigo, y encuentro que Mahavira, en el llano del Ganges, en el siglo V de nuestra era, fundó el primer asilo de animales para animales viejos. Y encuentro que en el año primero, Apolonio de Tiana fue por todo el Medio Oriente predicando el amor de los animales, que no había que matarlos, que no había que quitarles sus pieles, que ni siquiera había que quitarles lo que producían, como la miel de las abejas. Es probable que Mahavira y Apolonio sean personajes legendarios, o sea, como Cristo. Pero qué diferencia moral entre ellos y el otro, entre esta grandeza diabla y este loco rabioso que detesta a los animales. Ni una palabra encontrarán ustedes en los evangelios de compasión por ellos. Los animales a que me refiero son los que tienen un sistema nervioso desarrollado
por el cual sienten el dolor, el hambre, la sed, el miedo, como nosotros. Y muy en especial me refiero a los que el hombre domesticó, como son los perros y los cerdos de que estaba hablando. Esos para mí son mis hermanos. ¿Y por qué ahora los estamos matando y experimentamos con ellos y los dejamos y los burlamos en las corridas, en las peleas de gallos y no los comemos? Por la religión, porque la religión nos lo permite, nos permite que los atropellemos sin que tengamos ningún remordimiento de conciencia. La religión nos pone una venda en los ojos desde que nacemos, que nos impide ver a los animales como nuestro prójimo, como nuestros hermanos. Esa venda me la pusieron a mí desde que nací, es la venda moral, y se las pusieron también a ustedes. Yo ya me la quité, he venido a hablarles para pedirles que ustedes también se la quiten. Con la inspiración del Espíritu Santo, acaban de elegir al argentino Bergoglio Papa. A él lo hizo cardenal Juan Pablo II, el polaco Wojtyla. Lo hizo con el título cardenalicio de San Roberto del Armino, que fue quien mandó a la hoguera a Giordano Bruno y estuvo a punto de mandar a la hoguera a Galileo. El santoral es infame, está lleno de reprimidos sexuales y de asesinos, como este, o como San Carlos Borromeo, que mandó a la hoguera a 3 en Valvesolina, o como San Pío V, Antonio Giglieri, de soltero cuando no se casaba con el señor perseguidor de judíos. Ahora en pago, Bergoglio canoniza a Wojtyla, a San Juan Pablo II. No le recen, porque no sirve. Está en los infiernos, y santo que está en los infiernos no es un santo, es un condenado, y los condenados no hacen milagros. Que si no, le pediría yo a San Juan Pablito II que me consiguiera un amorcito. Durante los 26 años del pontificado de Wojtyla, la población mundial se aumentó en 2.200 millones. Para llegar a esa cifra se necesitó, desde el comienzo de la vida en la Tierra, que fuera 3.500 millones de años, hasta 1930. Él se lo sumó en los 26 años, y nadie es tan responsable con él como él de este aumento desmesurado que hizo el último mal que se podía hacer a esto antes de que se acabe, para empujarlo al abismo. Él no es el solo responsable, pues tuvo la complicidad de todos los líderes religiosos y políticos del mundo, pero es el que más hizo para que esto ocurriera. Visitó 130 países, aquí vino 4 veces, predicando contra el uso del preservativo. Fue al centro de África, el epicentro del SIDA, varias veces a predicar lo mismo. Cuando en 1993 fue a África, el Parlamento Europeo declaró su prédica contra el control natal como un crimen contra la humanidad. Y el Times de Londres dijo que eso no era irresponsabilidad o inconsciencia, era maldad. Eso es lo que era, era un hombre malo. Se pasó sus 26 años parrandeándose el pontificado, haciendo el cuento del hombre bondadoso y del santo. Allí estaba en su entierro toda la granujería de la tierra, todos los presidentes, reyes, de todas las religiones. Es tan desvergonzado que besó un Corán. Pues por Dios, cuántas guerras de religión no hubo con el Islam, las 9 cruzadas que desató el cristianismo para exterminarlos, ¿esas se les olvidaron o qué? Y ahora viene Bergoglio a canonizarlo con su cuento de la pobreza. Bergoglio es de la orden jesuita. Esto es de San Ignacio de Loyola. ¿Y por qué no se puso Ignacio? Traidor a su orden, vio que le era más redituable ponerse Francisco.
la de la orden franciscana, porque como él es pobre y viaja en camión. ¿Y él sabrá quién era Francisco? San Francisco de Asís. San Francisco predicaba la pobreza. De joven era un joven licencioso, lujurioso, destrampado. Se quitó sus vestiduras de rico y entregó los bienes a los pobres. Claro, como no se los ganó él con el sudor de sus frentes, sino que se los dio su papá. Y que quería los animales. Y decía, hermano lobo. Sí, el lobo es mi hermano. Pero también decía, hermano sol, hermana luna. El sol es un cuerpo inerte, monstruoso, y la luna otro. Este rockero era un hippie marihuano. Ahora Bergoglio dice, como él es puro, honesto, que va a reformar el Banco Vaticano. El Banco Vaticano se llama Instituto per le Opere di Religione, Instituto para las Obras de Religión. Un nombre bastante torpe, como medio cantinflesco, pero en fin. El Banco Vaticano ha sido un lavadero de dólares, pero a lo grande. De miles y miles de millones de dólares o euros, en lo que los quieran contar. La iglesia dice, este año tuvimos por primera vez ganancias, o por segunda vez, de 30 a 40 millones. Esas no son las cifras son inmensas. Lo del Banco Vaticano no se sabe. El Banco Vaticano lo manejaba Paul Marcinkus, un monseñor que empezó su carrera como guardaespaldas de Pablo VI, que le entregó la dirección del banco. Wojtyla lo promovió a arzobispo. En manos de Marcinkus estalló el escándalo del Banco Ambrosiano, cuyas acciones eran en casi su mayoría propiedad del Banco Vaticano y del Vaticano. La hizo con sus socios y socios de la iglesia, los mafiosos y ampones financieros de Lucio Gelli, de Michele Sindona, con esta gente los hizo. A Paul Marcinkus entonces empezó a perseguirlo la justicia italiana, y Juan Pablo II lo alojó y lo protegió en el Vaticano y le hizo expedir la salida de Italia para que huyera. Se fue a los Estados Unidos, a los Lake City, donde murió. De tal manera que Juan Pablo no solo era alcahueta de curas pederastas, sino de ampones financieros. Y este desvergonzado argentino viene ahora a canonizarlo. Y hay si Cristo no habló, no tuvo una palabra de amor por los animales, ¿hay algún padre de la iglesia que lo hubiera tenido? Todos se insultaban con nombres de animales y se decían zorros, serpientes, ratas. Y hubo un papa, ni uno. Y hubo un santo, ni uno. La iglesia nunca ha querido los animales. Las dos más grandes plagas de la humanidad son el cristianismo y el islam. El cristianismo son 2.000 millones de personas. En el islam son 1.500 millones. Ahí tienen la población, la mitad de la población de la tierra. Y la patraña máxima que ha producido la humanidad es la de la existencia histórica de Cristo. Y vaya que yo sí conozco patrañas de los políticos, de la literatura, de la ciencia. Cristo histórico no hay, no existió. Los evangelios canónicos, porque hay muchos por fuera que son los 3D que llaman sinópticos, porque se parecen y se pueden comparar y son muy similares, de Marcos, Mateo y Lucas, y el de Juan. Los evangelios y los restantes 24 textos del Nuevo Testamento son apócrifos. Se les atribuyen estos evangelios, los hechos de los apóstoles, a San Lucas. El Apocalipsis se le atribuye a San Juan, también algunas de las epístolas. Son apócrifos, no sabemos quién los escribió, no sabemos dónde, no sabemos cuántos. Aproximadamente sabemos que son entre el año 100, digamos al 180, puesto que ya los conocía Celso. La diferencia con los mitos, los redentores y dioses del mundo antiguo, radica en que la secta católica pretendió que Cristo era histórico.
Y en los evangelios lo apuntaló con 7 nombres históricos: Herodes Antipas y su hermano Arquelao, los sumos sacerdotes Anás y Caifás, el procurador romano Poncio Pilatos, y nada más. No sabían nada los evangelistas de la historia de Judea en el siglo I. Estos nombres los sacaron de las antigüedades judías de Flavio Josefo, un escritor judío que escribió en griego, y es un libro del año 90, más o menos. No conocían la geografía de Judea, está toda equivocada. ¿Por qué? Porque no eran de allí. No sabemos qué estamos destinando con esos nombres. Cartago del 399 determinó los 27 textos del Nuevo Testamento, determinó que eran palabra de Dios. Dejó infinidad de evangelios que existían junto con los otros 4, de epístolas, millares de epístolas o cartas, Apocalipsis varios, Hechos de los Apóstoles varios, y dejó todo esto por fuera. Determinó que estos son todos apócrifos, como es también apócrifa toda la Biblia hebrea. No sabemos quién la escribió ni cuándo. Es más, las copias más viejas de los textos del Nuevo Testamento son posteriores al año 200 y están en papiros y en pergaminos, y se contradicen todas. Yo tengo la versión en griego de Curalaun, de la Asociación de Biblias Unidas de Alemania. De Curalaun y sus colaboradores hizo un prodigio de filología. De uno de cada 3 versículos de los 27 textos del Nuevo Testamento, abajo en notas a pie de página están las variantes de los distintos papiros que existen a partir del año 200 y en los distintos pergaminos. Entonces, ¿cómo entendemos que esa sea la palabra de Dios? Si está llena de contradicciones, si las cosas cambian según lo leamos, según la puntuación que les demos, porque todas estas versiones, la palabra de Dios no podría ser sino una. ¿Y por qué le dio a Dios por hablar en hebreo en el Antiguo Testamento, Biblia hebrea, y por hablar en griego en el otro? El uno es un idioma semítico, el otro es un idioma indoeuropeo, incompatibles, intraducibles. Y Dios, según la teología de Tomás de Aquino, del tomismo y de la escolástica, es inmóvil, es eterno e inmóvil, incambiable. Pero el que habla entra en la corriente del tiempo, porque el lenguaje del hombre no es simultáneo como él, es sucesivo. Si Dios entra en el río del lenguaje, el río se lo lleva. Y que Dios es inconmovible, inmóvil, único, uno, sin cambios. Si Él fue el que creó el universo, entonces ahí sí cambió, porque antes de crear el universo no era un Dios creador. Después de crear el universo es un Dios creador. ¿Cuánto tiempo llevo hablando para saber cómo vamos? Media hora. Bueno, en el siglo XVIII, Erasmus Darwin y Jean-Baptiste Lamarck propusieron la teoría de la evolución. Erasmus Darwin es el abuelo de Charles Darwin, con quien la teoría habría de triunfar en el siglo siguiente. En 1859, hace poco, se conmemoró el sesquicentenario de ese libro. El libro de Charles Darwin no es un libro científico contra lo que se cree, contra lo que se dice y lo que se piensa. No tiene ningún sentido, es fácilmente destruible, es otra pataña de la ciencia. Pero lo que dijo su abuelo y lo que dijeron y lo que dijo Lamarck es otra cosa muy, muy evidente, que todos los seres vivos que pueblan la tierra están emparentados, como están emparentados los padres con los hijos, los hermanos con los hermanos, los primos con los primos, y que todos somos animales y que provenimos de antepasados comunes que se van remontando hacia el pasado, según ya sabemos, aunque ellos todavía no lo sabían, hasta las primeras células del mundo prebiótico. ¿Y por qué se tardó tanto la humanidad en ver que nosotros tenemos 2 ojos como los cerdos y una nariz con 2 fosas nasales como los cerdos, y un sistema sanguíneo con hemoglobina y que llega con la sangre con hemoglobina que es roja, y un sistema digestivo y páncreas e hígado? ¿Por qué se tardaron tanto? Por esto,
porque las religiones taparon los ojos para que vieran la verdad del parentesco. Es evidente que los animales del sistema nervioso complejo son como nosotros. Nosotros no tenemos derecho a matarlos y a comérnoslos. Somos unos miserables. Ustedes, los muchachos, todavía podrán quitarse la venda de los ojos. Los mayores que no se las hayan quitado ya son palabras perdidas, las mías, les estoy hablando a unas paredes. Quítensela. Tal vez les tome tiempo. No hay tiempo. Los mataderos están matando por millones y millones. Y los pollos que se están comiendo los están criando en unas jaulas minúsculas en las que no se pueden mover, despedazándose a picotazos el cuerpo de dolor, de enloquecimiento, y nacen y mueren sobre sus propios excrementos sin haber visto nunca la luz del sol, y ustedes se lo están comiendo. Y los están produciendo por cientos de miles de millones. Nosotros somos 7.000 millones de humanos. A eso los están produciendo así, por año. Vivimos en la infamia y vamos a seguir en la infamia. La religión es la gran infamia. Si estos son los que son los dueños de la moral, nunca ha habido moral en la tierra. No puede haber moral si no partimos de la base de que estos animales que son iguales a nosotros son nuestros hermanos y que los tenemos que respetar. Ese es un principio básico que nunca ha existido. Y otro más drástico, ya que estamos metidos en gastos. No se reproduzcan, ustedes no tienen derecho a sacar a nadie de la paz de la nada para traerlo al horror de la vida. No hagan lo que sus padres hicieron con ustedes. Ustedes no tienen derecho. En la Declaración de los Derechos del Hombre, que promulgó la Revolución Francesa y que refrendó la ONU un poco después de que empezó en el año 48, faltó el derecho esencial del hombre, el derecho a no nacer, que lo dejen en la paz de la nada, donde va a tener que volver cuando se muera. Como este es un diálogo con ustedes, porque yo sí doy la palabra a los demás. Francisco, el argentino, no. Ustedes lo han visto, que él de ruedas de prensa. Los papas han hablado es cátedra, desde su infalibilidad. Nunca han discutido, ellos no discuten. Antes de que les dé la palabra a ustedes, voy a decirles que hace 2 o 3 días leí que entre las muchas reformas que va a hacer el charlatán argentino, queda faltando lo esencial. Va a seguir jodiendo con el cuento de que no puede haber control natal. Entonces seguimos en la misma con este sinvergüenza. Cuando yo fui a Argentina, como ya había estado aquí en Colombia, en Chile, y al igual que dicen ellos, le pedí siempre en todos los medios de prensa que me entrevistaron que sostuvieran un debate público conmigo, a ver si ese libro mío de título impronunciable en que les levanto el sumario de sus grandes crímenes era verdad o eran calumnias mías. Era como hablarle a las paredes. A Bergoglio también le pedí que viniera a hablar conmigo, que tuviéramos un debate público y en el mejor sitio, en el seminario, en el que es que le escogiera, porque a los seminaristas eran los que le iba más que a nadie en esta historia. Él no aceptó y va a aceptar ahora. Si yo tengo un debate público con él, lo hago papilla, o sea, un papita así.